Hola, hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes, especialmente en este día 14 de mayo, porque el día 14 de mayo está nuevamente de aniversario el Estado de Israel. Recuerden que un día viernes 14 de mayo del año 1948, el Estado de Israel fue proclamado por las Naciones Unidas como un Estado libre y soberano, así que nos adherimos a esta celebración de un aniversario más del moderno Estado de Israel. Esto no significa que Israel haya nacido específicamente en el 48, sino como Estado, porque la nación de Israel nació en el corazón de Dios. Pero ese no es el tema que queremos compartir. Yo los quiero saludar muy cordialmente, siempre le damos algunos minutitos a los hermanos y amigos para que puedan conectarse. Les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Siéntame alguna de esas luces, por favor. Siéntame alguna de esas luces, por favor, para que se pueda aclarar un poquito más. Bueno, miren, esta hora estamos junto con mi esposa en México. Vinimos a descansar 3 días. No, al contrario, a Estados Unidos. Y siempre la gente critica por estas cosas, pero la verdad es que la gente es tan ridícula. Mire, cuando yo estuve en abril del 2019 en Venezuela, no hubo ninguna crítica. Cuando hemos estado en Cuba, más de 2 veces estuve en Cuba, nunca nadie criticó, porque uno va a todos los lugares, va a países ricos, va a países muy pobres, llevando la poderosa palabra de Dios, y siempre, hermano, con este objetivo de poder analizar sobre todas las cosas que están pasando de una forma muy bíblica. Hoy día, hermano, estamos todos, bueno, está toda la gente, porque en realidad nosotros los cristianos evangélicos no tenemos ninguna sensación tan especial en relación al nuevo Papa, pero sí es un tema que se ha, ¿no es cierto?, desenvuelto en el mundo entero prácticamente, y hay mucha gente muy contenta con la, ¿no es cierto?, con la elección del nuevo Papa. Menos de una semana atrás se eligió en la Capilla Sixtina, ya se dio humo blanco para la elección de quien es el Papa americano. Ya vamos a hablar un poquito acerca de él. Pero quiero reiterarle, hermano, más o menos un concepto que yo tengo acerca de este nuevo Papa. Creo que no nos vamos a equivocar porque nosotros tratamos de ser siempre muy bíblicos y hay que ser bien sinceros en reconocer que muchos predicadores cuestionaron el tema, o no cuestionaron, sino que lo hicieron muy sensacionalista y se equivocaron rotundamente, porque incluso dieron nombres de algunos que eran los 4 candidatos más populares que podrían haber llegado a ser papa, y se convirtió en un papa que la gente no lo esperaba, aunque es de una otra forma un regalón, por así decirlo, o una persona muy cercana a quien fuera Francisco I. Así que les quiero compartir acerca de esto, porque el día jueves 8 de mayo de este año 2025 fue elegido por los 133 cardenales, ¿no es cierto?, que se reunieron en la Capilla Sixtina, en eso que se llama el cónclave, que significa, si usted no lo sabía, con llave, bajo llave, como el nuevo Papa, el cardenal, quien fuera cardenal. Él es norteamericano, aunque dicen que tiene un vínculo muy fuerte con la habla hispana porque estuvo en el Perú, pero es un cardenal norteamericano llamado Robert Prevost. Es bastante joven, tiene 69 años de edad, y nació en Chicago, en los Estados Unidos. Y este es el hombre que en este momento, mis amados hermanos, se ha convertido en el sucesor del reciente fallecido y muy popular Papa argentino, Francisco I, de nombre Mario Jorge Bergoglio, quien dejó este mundo el 21 de abril de este año 2025, luego de más de 12 años de ser el líder de la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica elige a los papas de por vida, o sea, son vitalicios. El Papa Francisco I, yo estoy seguro que no está en el cielo, a no ser que se haya convertido, se haya arrepentido a última hora, pero ya hemos explicado que los papas son falsos profetas. Esto que puede incomodar y molestar mucho al mundo católico, hay que ser muy claro en decirlo, no porque nosotros tengamos un espíritu contrario a los católicos, porque nosotros amamos a los católicos. Yo no podría tener ningún tipo de resentimiento, mis amados hermanos y amigos, en contra de los católicos, porque yo fui católico apostólico romano hasta los 20 años de edad, y vengo de una familia de procedencia toda católica, pero de católicos que no son como los católicos de hoy día. Yo eso lo he reiterado en muchas formas, muchas maneras, muchos posteos, y es que los católicos de hoy día, en su mayoría, son católicos sin ningún tipo de compromiso con su fe. Sin embargo, mi familia, la familia Chávez, especialmente la familia por parte de mi madre, porque yo soy Marcos Fernando Morales, apellido de mi padre, y Chávez, que es el apellido materno, pero por mi familia, bájale un poquito, por mi familia, digamos, de mi madre, teníamos vínculos muy fuertes con el catolicismo romano. Por tanto, yo conozco muy bien el catolicismo romano y no tengo nada en contra de nuestros amados amigos católicos, pero sí tenemos contra la doctrina. La doctrina es herética, es falsa. La Iglesia Católica no es la iglesia de Jesucristo, no es la que él fundó, no es la iglesia de Mateo 16, verso 18, cuando dice el Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso quiero reiterarlo.
no puntualizarlo, lo quiero reiterar porque yo lo he predicado toda mi vida. Yo soy anticatólico en el sentido de que yo no creo en la doctrina católica y tampoco creo en la doctrina que pueda involucrar a una iglesia como salvadora. Yo no creo en esto de que una iglesia, una religión tenga poder de salvar las almas, porque eso es antibíblico. Ni siquiera nosotros los protestantes, que somos apegados a las Sagradas Escrituras y que creemos indudablemente que la salvación es un regalo, es un don, es un obsequio de Dios, podemos darle salvación a la gente. La gente no va a ser salva por militar dentro del protestantismo ni del catolicismo. El único que puede salvar a los pecadores se llama Jesús de Nazaret. Eso está más que claro en las Escrituras. No lo voy a tratar en este pequeño posteo, pero quiero hablar un poquito acerca de este Papa que ya fue ungido como Papa. El nuevo Papa es Agustino. ¿Qué significa esto? Que está muy vinculado con la gente pobre, con la gente menesterosa, con el tema del evangelio social. Él tiene doble nacionalidad porque fue cardenal por varios años, como hemos explicado, en el Perú, específicamente en Chiclayo. Fue primero misionero en Trujillo y luego fue obispo varios años en Chiclayo. Estuvo más de 18 años en el Perú. Él habla inglés, habla latín, creo, habla francés. De hecho, varios de sus discursos actuales los había hecho parte en latín. Habla francés, habla alemán, español bastante bien e italiano. Él fue nombrado cardenal por Francisco I, o sea, era un hombre muy vinculado, amigablemente a Francisco I, era muy amigo de Francisco I, y creo que Francisco I lo colocó hace 2 años como cardenal, quizás porque preveía que uno de los hombres que le podía suceder en el cargo era precisamente el actual Papa León XIV, que ya vamos a hablar acerca de por qué él se colocó León XIV, ya que deriva de León XIII. Bueno, entonces fue nombrado como cardenal por Francisco I hace poco más de 2 años, y se cree, esto es lo que se piensa, que por ser tan amigo, tan vinculado, tan cercano al Papa Francisco, debería ser un seguidor fiel de las creencias y del liderazgo de Francisco I. Será el heredero del legado del Papa argentino. Este es un Papa globalista, yo quiero reiterar esto y usted lo va a ver a través del tiempo. Va a comenzar muy suave, incluso veía por ahí una imagen donde supuestamente él se hizo a un lado para no saludar a personas que eran de la comunidad LGBTI, y eso alegró a algunos católicos fundamentalistas diciendo que este Papa no iba a tener vínculos con el mundo LGBTI, o sea, con la causa homosexual, pero eso no es cierto y eso no va a ser verdad. En el transcurso de su liderazgo usted va a ver cómo él se va a empezar a hablar lenta y paulatinamente en favor de la comunidad gay, porque lo hizo Francisco I, que incluso dio a entender como que los curas tenían cierta autoridad de parte de él para bendecir los matrimonios homosexuales. Así que cuidado con eso, porque se va a ir viendo lentamente cómo él va a seguir con este legado, por así decirlo, que le dejó el Papa Francisco I. Por lo tanto, el Papa actual, escuche esto, será un globalista, socialista, por matrimonio homosexual, y será un adherente muy fuerte al concepto ecuménico y al establecimiento de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Y por ende, mucho más, como alguien dijo, mucho más cosmopolita que el mismo Francisco. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la Biblia habla del anticristo, porque la Biblia habla del falso profeta, y nosotros los evangélicos creemos, no 100%, no es a ciencia cierta, pero creemos que el Papa podría ser perfectamente el falso profeta, porque hay características que son muy similares. Por lo menos, si no lo es, estará muy vinculado al catolicismo romano, y obviamente la religión del anticristo, que será una religión 100% humanista, como hemos dicho, tiene que estar adherida a todo el concepto moderno, o sea, al globalismo, al establecimiento del orden mundial, a esta creencia, ¿no es cierto?, de que hay que crear una sola nación, que hay que tener un solo gobernador que rija a todo el mundo, que hay que crear, formar y capacitar un poderoso ejército mundial que pueda defender a la humanidad, a los terrestres, de cualquier ataque extraterrestre. Eso no es un concepto, como algunos podrían pensar, hollywoodense, solamente, ¿no es cierto?, de las películas de ciencia ficción. No, este es un concepto que la Agenda 2030, que ahora la cambiaron para el 2045, ha siempre creído y pretende establecer en el mundo entero, y por ende el Papa, siendo uno de los líderes religiosos más importantes del mundo, tiene que estar adherido y tiene que promover con fuerza, como lo han hecho los últimos 2 o 3 papas, el establecimiento del nuevo orden mundial. Que en el fondo, cuando hablamos del NOM, del nuevo orden mundial, estamos hablando lisa y llanamente del gobierno del anticristo que regirá el mundo entero durante largos 7 años, durante el periodo de la Gran Tribulación, pero que tiene que estarse estableciendo antes del arrebatamiento de la iglesia, antes del rapto de la iglesia. ¿Ok? Ahora, su nombre, el que él eligió, porque él no se llama
León XIII, no, él se llama Robert Prevost, él se puso León XIV en honor a León XV. León XIII. ¿Quién fue León XIII? León XIII, llamado Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, fue de nacionalidad italiana y fue el Papa número 256 de Roma. Este Papa, llamado León XIII, estuvo 25 años en el poder y fue un líder que, según la historia, fue muy adherido al tema del corte socialista, anticapitalista, luchador incansable de los derechos de los pobres y un revolucionario de su época, que en esa época era mucho más conservadora en la Iglesia Católica de lo que hoy día lo es. Este señor, León XIII, que inspiró el nombre de León XIV del actual Papa, siempre se mostró como un hombre muy luchador, incansable de los derechos de los pobres y un revolucionario de su época, como le decimos, y mostró interés en la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia se hizo muy popular en la década del 70, o sea, fue un precursor del llamado evangelio social que imperó con mucha fuerza, con mucho ímpetu en la década del 70 en el mundo, básicamente con la revolución, ¿no es cierto?, castrista en Cuba. Por lo tanto, nosotros creemos, y esto el tiempo lo va a decir, por eso tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos, de lo que enseñamos. Yo no soy profeta, no voy a profetizar, pero a la luz de lo que enseña Apocalipsis, de lo que enseña en los tiempos finales, y básicamente el capítulo 13, versículo 11 al 18, cuando habla de algunas de las características que tiene que tener el falso profeta o la segunda bestia, identificarían con mucha fuerza a lo que es el Papa y lo que va a ser este Papa, que va a tener que tener estas características. ¿Por qué, pastor? Porque en 1 de San Juan, capítulo 4, versículo 3, la Biblia habla del espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Brevemente mencionándolo, es un espíritu demoníaco que comenzó a trabajar con mucha fuerza ya a comienzos del primer siglo de la era cristiana, con el objetivo de que el anticristo sea entronado en el poder. Satanás, ¿no es cierto?, que es un ángel caído, los demonios, nos ven las cosas como las vemos nosotros. Nosotros somos a corto plazo, pero todo esta doctrina, estas profecías son a largo plazo. Por lo tanto, el espíritu del anticristo ha venido trabajando hace 2000 años justamente para establecer lo que hoy día se conoce como el nuevo orden mundial, que ya está en boga y que pretende obviamente crear un gobierno único, controlar el mundo entero y colocar el control del mundo entero en primer lugar en algunas cofradías, en algunos grupos muy poderosos, grupos sectarios, grupos que son masones, los Illuminati, por ejemplo, colocar el poder en ellos, pero básica y esencialmente después colocarlo en un solo hombre, que sería la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 1, que en el fondo es el anticristo, 1 San Juan 18. Este espíritu viene trabajando, por eso dice, ahora han surgido muchos anticristos, o sea, ha habido un camino que está pavimentando el espíritu del anticristo, el espíritu demoníaco, con mucha fuerza para el establecimiento del nuevo orden mundial o del gobierno del anticristo. Y por eso yo creo que este Papa, que algunos decían que es el último Papa antes de la destrucción de la Iglesia Católica, a mí no me consta, eso no lo podría decir. Sí, la Biblia habla, y lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, en Apocalipsis 18, habla y menciona claramente que la gran ramera Babilonia en los días finales de la gran tribulación va a sufrir un juicio que no va a ser humano. No va a sufrir un ataque de alguna nación poderosa, sino que básicamente Dios le va a destruir. No sabemos cómo, porque los detalles la Biblia nos los da de cómo Dios va a usar un método de castigo, de destrucción y de aniquilamiento total a esa religión falsa que ha sido la gran meretriz, la gran prostituta, la que ha fornicado con los reyes de la tierra y que sin lugar a dudas es la religión del anticristo. Por lo tanto, este Papa actual, León XIV, tiene el espíritu del anticristo. Será un globalista, por lo tanto también un predicador de la aceptación del fenómeno de la inmigración mundial, porque ya dicen que él tiene ese concepto. A la luz de la Biblia, a la luz de las profecías bíblicas, deberá tener todas estas características que evidencian, ¿no es cierto?, que él tiene el espíritu del anticristo, porque se tiene que cumplir sin lugar a dudas el plan escatológico de Dios de establecer en corto tiempo el gobierno del anticristo en la tierra. No olvidemos, recordemos esto, mi querido hermano, ¿ya? No olvidemos esto, que de una otra forma la futura religión del anticristo será precisamente una religión globalista, que apoyará con fervor justamente el nuevo orden mundial, que es el gran anhelo de los masones. Los masones nacieron con el objetivo del establecimiento del nuevo orden mundial. Será una religión no cristiana,
La religión del anticristo no será una religión cristiana, será anticristiana y por lo tanto también antivalórica, absolutamente contraria a todos los valores de la cosmovisión judeo-cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que nosotros hemos creído y hemos enseñado y seguiremos creyendo y enseñando hasta que ocurra el rapto de la iglesia. Esta religión del anticristo no será cristiana, sino que será 100% humanista, será globalista, será progresista y será absolutamente ecuménica. Es un pequeño análisis de lo que yo creo que va a tener como característica este Papa. No podemos hacer un juicio más profundo porque lleva menos de una semana en el poder, pero acuérdense de este sencillo posteo, acuérdense de lo que va a ir ocurriendo y sucediendo a través del tiempo, porque este Papa, como le digo, tiene que seguir el legado de Francisco I, y Francisco I fue un revolucionario en ese sentido. De hecho, muchos de sus predicaciones o enseñanzas o expresiones fueron totalmente contrarias al fundamento católico, al fundamentalismo católico y obviamente a la palabra poderosa del Señor. Amén. Bueno, un gran saludo. Quiero comentarles que estamos junto con mi esposita ahora en Estados Unidos, pero regresamos ya mañana a México. Tenemos hartos compromisos en México, tenemos culto el día viernes, tenemos que viajar el día sábado a Guanajuato para estar con nuestro pastor Eduardo Rafael Magariño de nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se acerca. Eso va a ser el sábado y domingo, regresamos el domingo en la noche. El lunes tengo que estar dando un tema a los varones de la Iglesia de Solidaridad. El martes creo que tenemos un culto especial con nuestro pastor Roberto Faustro, porque aprovecho de pedir la oración por su esposa, la pastora Karina Morales, que está muy complicada de salud. Así que tenemos todavía mucho trabajo y ya la próxima semana que viene, es decir, el martes tendríamos el último compromiso y el miércoles, que creo que es 21, en Chile día festivo, porque se combate naval de Iquique, tendríamos que estar regresando para llegar, creemos, el día 22 de mayo con la ayuda del Señor a Chile. Extrañamos indudablemente Chile, la radio, el lunes de Victoria, los cultos, pero acá, hermano, en México nos hemos sentido muy acogidos, muy amados, muy queridos, como siempre. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cariñosamente y cordialmente de todos y cada uno de ustedes en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene.